Vale, va de nuez. Para que se les quede guardadas a las que no pudieron entrar allí en el grupo de capacitaciones de doTERRA, ya saben, bueno, del equipo Fundador México. Va de nuez rapidísimo. Soy Rodrigo Aladro. Les decía que me preguntaron cuál era el tema que quería platicarles. Y la verdad es que este tema me parece muy interesante. Se llama tripa saludable, que es un término muy utilizado que se llama healthy gut. Y les voy a platicar de la importancia que tiene tener una tripa saludable para la salud y todo lo que conlleva tener una tripa realmente saludable. Es muy interesante digamos, las aportaciones que puede tener una tripa saludable para la salud. ¿Sale? Entonces, ahí ya ven en toda la pantalla la presentación. ¿Cuál es el principal producto o suplemento que tenemos en doTERRA para ayudar con esta tripa saludable? Son varios, todos los de la línea Diasen contribuyen a eso, pero yo diría que el principal es llamado o famosísimo PB Assist. Voy a empezar a platicar antes del PB Assist, les quiero platicar cuál es el interés de tener una tripa saludable, ¿no? Es algo bien importante. Miren, quiero que se queden estos números grabadísimos. La microbiota intestinal es un sistema muy dinámico. Imaginen que son muchísimas bacterias, muchísimos tipos de bacterias, y se calcula que son cerca de 100 trillones de células microbianas o de bacterias o de microbios, con aproximadamente 9.9 millones de genes en su totalidad. De entrada el número, imagínense un 1 con 14 ceros. O sea, son muchísimas bacterias, muchísimas células que forman parte de esta microbiota intestinal. Y luego la carga genética, o sea, tienen más genes que los que tenemos nosotros nada más como individuos. Entonces, muy interesante todo lo que conlleva la microbiota intestinal. Tan interesante que le llegan a llamar el órgano olvidado. O sea, se cree que tiene funciones fisiológicas tan importantes como si fuera otro órgano. Se pudiera considerar otro órgano del cuerpo humano. Es grandísimo y muchas veces no le damos toda la importancia que merece. Desde que están en el útero, desde que estamos en el útero, empezamos a formar esta, digamos, microbiota o esta fauna, este mundo de microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo. Luego nacemos y evidentemente el calostro es una parte importantísima, las primeras secreciones de la glándula mamaria de las mamás, lo primero que mamamos cuando nacemos. O sea, podemos decir que la tripa saludable se mama, literal, porque ahí absorbemos muchísimas de las bacterias que van a empezar a poblar nuestra microbiota intestinal, nuestra mucosa intestinal, y que nos va a permitir, por ejemplo, tomar provecho o sacarle todo el jugo a esa leche materna que en los próximos horas de los primeros calostros que tomamos, empezamos a digerir y a nutrirnos a través de ellos. Si no existieran estas bacterias que permiten, digo, el nombre más claro son los lactobacilos, son los bacilos que se dedican o que fueron descubiertos principalmente porque desenvolvían o digerían la leche, son los que nos permiten ir ganando peso, ir nutriéndonos las primeras etapas de nuestra vida. Luego, durante los primeros 5 años, es cuando empieza a llenarse la microbiota intestinal, empieza a desarrollarse más, empieza a adquirir más bacterias. Imagínese ese niño que en la etapa se la pasa chupando todo. Bueno, esa es parte de ir llenándose de una microbiota intestinal. No quiero decir que esté bien que estén chupando los postes o el piso tal, pero es parte de un proceso donde el organismo se va nutriendo de microorganismos, que algunos se quedarán, otros no, y digamos, durante la madurez de la etapa del ser humano se mantiene normalmente bien, y luego hay algo bien chistoso que todavía no se explican bien, sufre una regresión en mayores de 60 años, donde nuevamente vuelve a haber más, una microbiota intestinal más enfocada a este tipo de alimentación básicamente con leche. Está ahí chistoso el tema. No se explican muy bien, pero después de los 60 años empieza a haber una regresión de la microbiota. No una regresión estrictamente de que vaya a menos,
sino regresión se refiere a los primeros años de vida, los primeros años de la etapa de vida de un ser humano. O sea, al final, si volvemos al concepto inicial de que es un órgano, tiene igual una etapa de vida, de desarrollo, de manutención, y luego se va, digamos, como haciendo viejito, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Quédense con estos datos. Son muchísimas bacterias, con una gran carga genética, que las crecimos y las fuimos adoptando a lo largo de nuestra vida, desde que estábamos en el útero hasta que nos muramos, digamos, va a haber una microbiota intestinal, buena o mala, pero ahí va a estar, ¿no? Y eso es lo que nos permite, digamos, pues vivir, estar vivos, nos permite adquirir pues todos los nutrientes, todo lo que tenemos que ver. Es importante que tengamos claro que tiene que ver con mucho más que solo digestión y comida. O sea, la principal función que conocemos de la microbiota es justamente esa, ¿no? Ayudar en los procesos digestivos y que ayude a desenvolver la comida y que ayude a desenvolver ciertos nutrimentos y, en fin, ese tipo de cosas más. Las enzimas en la digestión se da un proceso que es con lo cual nosotros absorbemos los nutrientes. Pero también tiene mucho que ver en, en una inflamación crónica que se ha detectado últimamente, que si el intestino no funciona bien, si la microbiota no funciona bien, podemos provocar esto que se llama el leaky gut o intestino permeable, que lo que hace es abrir la permeabilidad del intestino y deja pasar ciertos antígenos que lo que provocan es inflamación de todo el cuerpo, una inflamación crónica, y eso puede llegar a casos tan extremos como provocar cáncer a largo plazo. Ahorita les voy a tratar de explicar un poquito más, no se me espanten. También ayudan en la activación o depresión del sistema inmune. La microbiota tiene la capacidad de generar reacciones en el organismo para que nuestro sistema inmune esté fuerte o esté débil. Entonces, bien interesante. Y luego hay un eje que le llaman eje microbiota intestino-cerebro, donde se liga, pero muy claramente, cómo el intestino, la microbiota y entonces el sistema inmune y esta inflamación crónica están ligadas. Y de ahí viene este tipo de sentimientos que tenemos de repente cuando haces un coraje, que realmente te entripas, ahí vienen este tipo de comentarios, o cuando vas en una montaña rusa y sientes ese miedo, y a poco no sientes como que de verdad la tripa se te aprieta, sientes que la sangre se va de las tripas. Hay muchísimas terminaciones nerviosas en el intestino que tienen una comunicación directa con el cerebro, y ahorita les voy a tratar de explicar un poquito más sin meterme en temas muy, muy complicados, ¿no? Miren, estos datos son bien interesantes. Déjenme recorrer esto por acá para ver. Miren, las bacterias, este dato me encantó porque es como fisioanatomía, ¿no? Imagínense que ese dibujito que estamos viendo son las vellosidades de su mucosa intestinal. Y luego los bacilos, que son las cositas azules, y luego otros organismos que son las esferitas y los bacilos verdes y todo esto, son justamente la microbiota intestinal. Bueno, esa microbiota intestinal tiene que fijarse en la parte externa de la mucosa. Ahí, como la ven, tiene que fijarse entre las vellosidades. Pero tampoco se puede pasar de la raya. Entonces, la parte interna de esa mucosa tiene proteínas que funcionan como antibióticos, imagínense, con propiedades antimicrobianas, que no dejan que esas bacterias se pasen justamente a la parte más interna de la mucosa, porque entonces lo que pasa es que tenemos esto que se llama intestino permeable. Es demasiado permeable la mucosa y los organismos buenos y malos pasan y generan inflamación. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un delicado balance, donde sí la mucosa tiene que estar muy saludable para que tanto los movimientos intestinales como todo lo que pasa dentro del intestino no se la lleve, no la barra, pero tampoco puede, o sea, es decir, tiene que hacer que no se vaya, pero tampoco tiene que dejar que se nos pase hasta dentro de la casa, digamos. Entonces tiene que haber un balance bien padre. Si este balance se rompe, entonces lo que pasa es esto que les decía.
se llama lo que se llama leaky gut o intestino permeable. Las bacterias empiezan a pasar y una vez que pasan la mucosa pueden llegar hasta, digamos, torrente sanguíneo y empiezan a estimular el sistema inmune, no de manera benéfica, sino que empiezan a provocar inflamación intestinal, una inflamación crónica de todo el cuerpo, y eso puede ir generando, como sabemos, toda esa inflamación crónica, lo que va generando son enfermedades metabólicas, como puede ser el cáncer, como puede ser el Alzheimer, como puede ser este tipo de enfermedades, y hay estudios que demuestran, por ejemplo, en ratas, que con solo cambiarles a través, y literal, lo voy a decir así, a través de vaciarles de materia fecal, digamos, a las ratas malas, y llenárselos con ratas saludables, con materia fecal de ratas saludables el intestino, empiezan a disminuir los procesos inflamatorios y a retrocederse inclusive algunos daños degenerativos que esta inflamación crónica ha generado a lo largo de cierto tiempo. Lo que quiero que se queden aquí claros es que la microbiota intestinal y su equilibrado balance en el intestino es básico para que no suframos inflamación crónica que puede provenir de este tipo de desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, cuando decimos que no es tan importante una microbiota intestinal es porque no conocemos los alcances que tenerla clara, estable y muy bien puesta la microbiota intestinal nos provoca en beneficios al cuerpo a largo plazo. Sí, quiero que se queden muy claro con este concepto, porque tenerla mal nos friega mucho y tenerla bien nos evita muchos problemas a futuro. ¿Sí? Ahora, voy a tratar de explicar la relación microbiota intestino-cerebro. Con las piezas que se encuentran al frente del campamento. Por ahí hay un micrófono abierto, no se llama las gentes, ciérrenmelo como puedan. Vale, gracias. Miren, les quiero explicar la relación en términos así muy coloquiales que hay entre el intestino y el cerebro. Como les decía, no solo se trata de que hay muchísimos nervios, que son estas vías neuroanatómicas, que tienen que ver con el sistema intestinal, digamos, con el intestino, con el sistema nervioso entérico. Tiene que ver no solo con, digamos, el cerebro se conecta a través de muchísimos nervios a todo lo que es el sistema entérico y al nervio vago, que es la parte, digamos, como inconsciente que tenemos en nuestro organismo para hacer ciertos, las respuestas vagales que decimos, que son como respuestas no inconscientes, para dejarlo en términos muy coloquiales. Entonces, si tú tienes un mal día, tienes estrés crónico, estás con malos pensamientos, tienes, sí, básicamente estrés, tienes enfado, tienes falta de balance emocional, puedes alterar la respuesta, digamos, de los nervios que llegan hasta tu intestino, y eso lo que hace es que también, muy parecido a lo que les platicaba anteriormente, esa respuesta, digamos, vagal, puede hacer que se exceda o se amplíe la permeabilidad del intestino y volvemos nuevamente a esa inflamación crónica que nos provoca tener un intestino con una mucosa permeable de más, ¿no? Alteraciones en la microbiota también impactan en la secreción de serotonina, que entonces también impacta en el hipotálamo y todo lo subsecuente, porque la comunicación entre el intestino y el cerebro va en dos vías, del cerebro para el intestino y del intestino para el cerebro. Entonces, si estamos mal en el cerebro, en pensamientos, en depresión, en estrés, bla, 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 podemos alterar la microbiota. Pero si tenemos una microbiota mal, también en la vía contraria podemos empezar a tener problemas de inflamación crónica, de estrés, de enfado, bla, bla, bla. O sea, es una comunicación que va y viene y por eso es bien importante tener la microbiota sana porque tiene una comunicación bien directa con el cerebro. Se ha demostrado que alteraciones en la conducta y exceso de estrés repercuten, por ejemplo, en la calidad y cantidad de la microbiota intestinal. Entonces, si tú estás teniendo problemas emocionales graves, estrés crónico, vas a afectar tu microbiota intestinal. Pero si refuerzas tu microbiota intestinal, también coadyuvará a tener una mejor, digamos, calidad o una mejor conducta cerebral
para tener mejores emociones, un mejor estado de salud cerebral. ¿Sí me explico? Es una comunicación en ambas vías. Y entonces la disbiosis, que es el término que se le conoce a no tener balanceada la microbiota intestinal, lo que les decía, puede empezar a provocar inflamación local, puede empezar a provocar una inflamación sistémica, una neuroinflamación y una neurodegeneración. Es decir, si tenemos muy mala microbiota intestinal y no la cuidamos, podemos empezar a provocar que se degeneren esos nervios que mantienen esa comunicación en las dos vías. Entonces hay un eje muy claro. Esto lleva poco tiempo, digamos, poco tiempo entre comillas, pues en estudio, mucho más propiamente así dicho en el eje, porque antes les platicabas a los de antes que había una conexión entre el intestino y el cerebro y medio se reía, ¿no? Pero ahora está estudiado, digamos, muy científicamente y está muy en serio y además muy sustentado. Entonces, me pareció súper interesante que lo conocieran. Acuérdense entonces que el cerebro y el intestino tienen una gran conexión y los dos afectan muchísimo nuestro, pues digamos, nuestro desarrollo, ¿no? Y luego hay una gran interacción de la microbiota intestinal con el sistema inmune. El sistema inmune puse ese dibujito porque ahí estaba el yogurt, digamos, si se ven, era un anuncio de yogurt, pero el yogur lo que hace históricamente, lo que ha hecho es provocar, digamos, o promover un mejor escenario, un mejor ambiente para que se desarrolle la microbiota intestinal. Pero bueno, ahí tenemos también un super ejército esperando entrar, que son las cápsulas de PB Assist. ¿Por qué? Porque este dato es bien importante. El organismo detecta tantos antígenos, es decir, tantos supuestos atacantes al organismo a través de la microbiota intestinal, que para evitar la sobreinfección y la inflamación local, genera muchísimos anticuerpos contra esa microbiota intestinal que para el sistema inmune pudiera parecer mala, pero como está controlada por la misma mucosa, lo único que hace es reactivar el sistema inmune para que tenga suficientes anticuerpos y estos anticuerpos se ha demostrado que lo que tienen es una protección cruzada contra enfermedades malas. Voy a tratar de explicar esto. Yo probablemente, o mi cuerpo, mejor dicho, generó anticuerpos contra cierta bacteria que no es tan mala, que está en mi microbiota intestinal, pero que comparte una proteína, digamos, contra la tifoidea, por decir, ¿no? Entonces, esa protección que hizo mi cuerpo, sin saber, contra esa microbiota intestinal que me estaba ayudando en el intestino, pero que ya me hizo provocar un anticuerpo, me defiende, y es a lo que se llama protección cruzada, contra esa bacteria de la tifoidea que sí me hubiera generado un mal. Entonces, lo que hace al tener una microbiota intestinal fuerte, variada y balanceada es indirectamente tener un sistema inmune bien fuerte que nos ayuda no solo para mantener controlada nuestra microbiota, sino para defendernos contra agentes externos que nos pudieran hacer mal. Sí me expliqué, es bien importante. Si tenemos una microbiota variada, balanceada y grande, nuestro sistema inmune va a estar igual de fuerte porque va a generar anticuerpos contra muchas otras cosas. Y entonces, muchas enfermedades eh, disminuyen o sus síntomas bajan también cuando hacen cambios en la microbiota. Esto es lo que les platicaba. En ciertos estudios que se han hecho ahora, solo con cambiar la microbiota a través digamos, de mover materia fecal de un lado a otro, cambia muchísimo o drásticamente cómo reaccionan esos cuerpos que se les sembró microbiota buena contra ciertas enfermedades. E inclusive se dice que un cuerpo con microbiota intestinal fuerte es mucho menos susceptible a tener alergias porque tiene un sistema inmune fuerte, entretenido, enrolado en hacer anticuerpos y no se permite generar reacciones alérgicas contra cosas de las cuales no son necesarias. Por eso lo puse con asteriscos porque es una teoría, digamos, pues establecida, pero no está totalmente probado, pero me suena muy lógico, ¿no? Entonces, nada más como que nos quedemos de esta diapositiva que tener un sistema, una microbiota fuerte, balanceada y extensa nos permite tener también un sistema inmune fuerte y que nos permite tener protección contra agentes externos que de otra forma no tendríamos, ¿no?
Aquí está. Lo más importante para favorecer un buen estado de la microbiota intestinal, que es la inclusión de fibra soluble en la dieta. Sí, a ver, eh, dieta y microbiota. A ver, somos lo que comemos, es un término que usamos mucho, pero para ser más exactos, somos con lo que alimentamos a los millones de bacterias que viven en nuestro organismo. Hay muchos alimentos que nos recomiendan como probióticos. La mayoría son, ya sabemos, el yogurt, el kefir, digamos, la col fermentada, la kombucha, se nos dice que la cebolla, que el ajo, en fin, un poquito vinagre es bueno, los pepinillos, pero lo que quiero que tengamos muy claros es que todos estos alimentos lo que hacen es generar, algunos aportan como el kefir, como el Yakult, como, perdón por el comercial, el yogurt, sí aportan el lactobacilos y estreptococos. Básicamente son los alimentos fermentados. Y todo lo demás que nos dicen que es bueno como probióticos, como comida probiótica, realmente lo que generan es, digamos, prebióticos, generan un ambiente benéfico para que, digamos, estas bacterias como lactobacilos o estreptococos o bifidobacterium entran y se empiecen a desarrollar de manera correcta. Los principales son la fibra soluble, que es bien importante. La fibra no soluble lo que hace es ayudar a la materia fecal a que salga, arrastre y se mueva, ¿no? Pero la fibra soluble, al final son, digamos, azúcares sanos, que lo que hacen es justamente, o azúcares buenos, como el beta-glucano, como la pectina y eso, que lo que hacen es un prebiótico para que los probióticos puedan ahí crecer y estar fuertes y tener un buen ambiente para desarrollarse. Todos estos alimentos son buenos, pero tenemos lo que les decía, una gran herramienta que es el PIB Assist. El PIB Assist, les quiero platicar un poquito del PIB Assist porque la verdad es que tiene una tecnología, ya que te metes a verla, impresionante. El PIB Assist está, como ustedes lo saben, tiene dos cápsulas, es una doble capa que le llamamos, una capa externa y una capa interna. Primero, esta capa es para que no truene en el estómago, sino el chiste es que esta capa lo que permite es que los probióticos pasen el estómago y lleguen directamente a los intestinos. Cuando truena la capa, la primera capa, imagínense que explota y lo que hace es tirar estos carbohidratos o estas azúcares de fácil que aprovechan, digamos, los microorganismos, los microorganismos benéficos, utilizan estos prebióticos o carbohidratos, se rompe la primera cápsula externa, imagínense que donde se rompe, pues ahí riega todos estos azúcares que son un fertilizante excepcional para que cuando las bacterias salgan, tengan que comer, que crecer y cómo atorarse bien a nuestra mucosa. Entonces, ya que se rompió la capa externa, se rompe la capa interna, que es la verde, y esta capa interna verde lo que lleva justamente son los microorganismos que en cuanto salen, imagínense que sales a un banquete de puros alimentos saludables, y entonces lo primero que haces es comer y empiezas a desarrollarte súper fuerte. Entonces, lo que hace es, además de dar el fertilizante idóneo para que las bacterias benéficas que lleva la cápsula verde crezcan, permite como que un medio ambiente muy clarito y muy estable para que esas bacterias que acabamos de comer se asienten en la mucosa. Hay otros probióticos que no traen esa parte de prebióticos en la misma cápsula. Entonces es muy probable, más bien tienen mucha más probabilidad de no desarrollarse y fijarse bien a través de despuesito que no los comemos. Entonces puede ser un desperdicio de ingesta de probióticos o de dinero, si lo quieres traducir en dinero, porque los que te estás comiendo no se están fijando de manera adecuada por no tener un elemento como son estos prebióticos que les permiten crecer y desarrollarse bien. Entonces es una doble capa que lo que permite es eso, y luego traen 6 millones de unidades formadoras de colonia. ¿A qué se refiere esto? Cada bacteria cuando llega tiene el potencial de desarrollarse y formar una colonia de sus mismas bacterias, es decir, empieza a dividirse, empieza a desarrollarse y forma una colonia de esa bacteria. Los probióticos se miden en eso, en unidades formadoras de colonia, las UFC. Los probióticos de doTERRA traen unidades formadoras de colonia.
En algunos casos, en algunos problemas, se recomienda tener hasta 20 millones de unidades formadoras de colonia. En casos, digamos, donde quieres repoblar muy rápidamente la microbiota intestinal. Y si ustedes se fijan, en el detox se recomienda, después del GX Assist, ahorita tomamos eso, se recomienda tomar 3 cápsulas de Pivia Assist al día. Entonces llegaríamos prácticamente a las 20,000 UFCs, estaríamos en 18,000 unidades formadoras de colonia. Esto es un chorro y es más que suficiente para de verdad tomar los Pivia Assist como un remedio para después de un detox o para algunos casos que les voy a comentar ahorita. ¿Cuáles son las principales bacterias que trae nuestro Pivia Assist? Son lactobacilos, ahí hay nombres muy científicos, Casei, Salivarius, Acidophilus y Bifidobacterium. Miren, se me quedó mal, no es es Bifidobacterium, que es otro tipo de probióticos. La mayoría de los probióticos comerciales traen estas dos bacterias principales y algunos traen unos streptococos que también son probióticos, pero con estas 6 variedades de probióticos que trae el Pivia Assist de doTERRA, según lo que estuve investigando, estamos más que protegidos o más que, digamos, cumpliendo con las necesidades que cualquier probiótico requiere. Entonces, aquí me interesa que se queden mucho con que cada cápsula trae 6 millones de UFCs o de unidades formadoras de colonia, que eso es, digamos, la potencia que tiene esa cápsula que nos estamos comiendo. ¿Sale? ¿Cuándo debemos de tomar los probióticos? Miren, ya hemos platicado ahorita en lo que le están recomendando del detox o esta desintoxicación recomendada por doTERRA. Después de 10 días de GX Assist, se toman 10 días con 3 cápsulas de PB Assist para llegar a los 20, prácticamente 20 UFCs, unidades formadoras de colonia, y luego se continúa como en mantenimiento con una cápsula de PB Assist por 10 días más. Puedes aventarte otros 10 días más con PB Assist. La recomendación en toda la bibliografía es no tomar más de 30 días PB Assist, a menos que tu médico te lo recomiende. No PB Assist, sino cualquier probiótico. No se recomienda más de 30 días, pero a menos que, insisto, tu médico te lo recomiende. Se recomienda el refuerzo de la microbiota en un estado normal, digamos, no en una detox. Se recomienda el refuerzo de la microbiota intestinal al menos una vez al año. Lo ideal es que fuera 2 veces al año. Y entonces sería por al menos 10 días y hasta un mes. Ahí podríamos volver a la parte anterior donde dice tomar 10 días, 3 cápsulas de PB Assist y luego te tomas otros 10 días más o otros 20 días más, una cápsula al día. Cuando pasan estos sucesos, lo que queremos es repoblar de manera fuerte los primeros 10 días y luego le ayudamos al cuerpo con una dosis más baja a mantenerse para lograr una microbiota que se estabilice y que se establezca bien en toda nuestra mucosa, ¿no? ¿Cuándo también ayudan los probióticos? En sucesos agudos de diarrea. Imagínense que lo que pasa en la diarrea es que, digamos, toda la materia pasa por el intestino mucho más rápido, la mucosa está alterada, está irritada, probablemente tenga algunos lugares donde perdimos mucosa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que prácticamente al irse la mucosa también se va la microbiota intestinal. Y entonces es necesario volver a repoblarla y entonces en procesos agudos de diarrea es muy válido que podamos tomar probióticos hasta 3 al día. Y entonces podemos repoblar mucho más rápidamente o ayudarle al cuerpo a que repueble mucho más rápidamente la microbiota intestinal que perdió. En viajes, hay veces que los viajes, el estrés, el jet lag, este tipo de cosas hacen que generemos una disbiosis. Es lo que les decía, un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, en viajes es muy válido que cuando llegaste a un viaje, empieces a tomar tu microbiota, tus probióticos, una vez al día o hasta 3 veces al día para tener una salud intestinal interesante. Y ya les platiqué que también eso nos hace llegar a una, digamos, estabilidad emocional también muy interesante por este eje
cerebro, microbiota, que tanto les platiqué. En situaciones de estrés, no duden, y va a la inversa. Si tengo estrés y me dan diarreas o me da una colitis, lo que tengo que hacer es bajar mi estrés, porque acuérdense que va en las dos vías, y además, bueno, aquí en el estrés, pues ya que les platico, tienen todos los aceites de doTERRA, tenemos desde el Balance hasta el Adaptive, hasta la lavanda, y aprovechamos también y reforzamos la microbiota, es decir, reforzamos los dos lados. Y en aparición de alergias, también funciona muy bien por lo que les decía, porque lo que podemos hacer es, al meter los probióticos, hacemos que el sistema inmune también empiece como a trabajar de una mejor manera, y en alergias se recomienda periodos de hasta un mes con una cápsula al día de probióticos para reforzar este sistema, digamos, este órgano olvidado llamado microbiota, y que nos permita que el sistema inmune se refuerce y no tengamos crisis de alergias. De hecho, les platicaba que yo, al parecer, he tenido, estos últimos días he estado muy medio mal de colitis, y aparte me dio gota, y al parecer el origen es justamente un tema de estrés. Algo ahí me trae preocupadón, hay muchas decisiones que tomar, y entonces ese estrés provocó que me diera una colitis, y esa colitis me tuvo fregado un tiempo, me generó más estrés y me brincó la, 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 la gota, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Ahorita me estoy tomando mis Adaptive, me estoy barrando Balance, me están poniendo en el difusor lavanda, vetiver, y aparte estoy tomando mis probióticos. Entonces, es un eje que tenemos que tener muy claro, que me parece muy interesante tener muy claro. Cerebro, microbiota, me pareció interesantísimo y quería platicárselos. ¿Cuándo no debemos de tomar probióticos o debemos de por fuerza tener una supervisión médica? En pancreatitis agudas o crónicas no deberíamos de tomar probióticos, porque podemos hacer que haya una digestión mucho más acelerada en algunos casos, y podemos poner en riesgo el páncreas, ¿no? Porque lo haríamos trabajar de más. Entonces ahí siempre bajo supervisión médica. En insuficiencias hepáticas diagnosticadas también es importante hacerlo bajo supervisión médica. Se dice que, o más bien toda la bibliografía recomienda que cuando tenemos un sistema inmune bajo por alguna enfermedad, como puede ser en lupus en etapas muy avanzadas, o VIH, también tiene que ser solo bajo supervisión médica, porque lo que estamos metiendo al final son bacterias. En niños menores de 6 años no se recomienda tampoco, digamos, las cápsulas, el Piviassist, y suspender ante cualquier efecto evidente de hinchazón o de exceso de gases. ¿Sale? Entonces, es lo que quería platicarles, esto es lo único que tenemos de contraindicaciones. Y bueno, pues hay que tener ahí muy pendientes y estar muy pues pendientes de cómo nos sentimos de la microbiota intestinal. Muchas veces puede ser un llamado de auxilio si sabemos que andamos mal por ahí, y la verdad es que los Piviassist pueden ayudarnos mucho. Y si tenemos una tripa saludable, una healthy gut, seguramente tendremos muchas más probabilidades de ser unos seres mucho más saludables. Así que, pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Déjenme abrir el chat y contestar algunas preguntas. Y cualquier cosa, vamos bien. A ver, aquí me preguntan. Entonces, ¿los probióticos se toman? Déjame leerlo. Bueno, voy a dejar de grabar. Denme un segundito, espérenme. Ahí está. Stop share. Y voy a dejar de grabar.